bienvenidos, buenas noches. No sin antes, jóvenes, por favor, en cuanto a el día de hoy, compartí en Classroom los correos que ustedes registraron en la facultad. Y gracias a David, pues le enviamos mensajitos, incluso a la parte de algunos compañeros. Les falta algo ahí en el correo Gmail. Esto con la finalidad, jóvenes, de incorporarlos precisamente al salón de clases, pero necesitamos que el correo esté correcto. Por favor, razón por la cual pues les pedimos ya sea que se comuniquen a través del correo de la plataforma Claro, o bien a través del compañero David en el grupo de WhatsApp, para que hagamos las correcciones respectivas. Y así esperaría que el día viernes ya pudiéramos ingresar de manera automática a nuestro salón virtual. Jóvenes, pues, no sé si se ve la diapositiva, jóvenes. Creo que aquí ya vamos a compartir. Vamos a referirnos hoy, el día de hoy, jóvenes, vamos a hablar muy brevemente sobre la definición. Ahí nos quedamos que nos ofrecen algunos autores, y luego estaríamos hablando del... A ver si se aprecia, jóvenes, la diapositiva. ¿Sí se aprecia, jóvenes? Definición. Sí, licenciado. Sí, muchas gracias, David, muy amable, muchas gracias. Pues vamos a iniciar, jóvenes, y gracias por el apoyo, David, muy fino, ¿eh? Siempre vamos a estar pendientes, pues, si hay alguien que nos indique que su correo no es ese, o bien que le hace falta algo. Muchas gracias, jóvenes. Pues el día de hoy vamos a hablar a concluir prácticamente lo que es el derecho agrario ya en términos de definición, y entraríamos, por otro lado, al subtema de ubicación del derecho agrario dentro, ya sea del derecho privado o del derecho público, las dos grandes ramas del derecho. Así entonces vamos a ver, pues, el día de hoy, jóvenes, estas dos ramas del derecho. Vamos a hacer relación de estas dos ramas del derecho para la ubicación de nuestra disciplina, especialmente el caso de Guatemala. Por otro lado, también, si nos diera tiempo, creo que entraríamos a ver las características del derecho agrario. Les indicaba, jóvenes, pues está en su libro, creo que ahí está formulado de mejor manera. Por favor, así que pueden darle seguimiento a los temas que vayamos a ver. Entrando en materia, pues, jóvenes, muy brevemente les decía, jóvenes, tenemos a los autores italianos, especialmente, que formulan, nos acompañan, nos ofrecen o nos regalan la definición del derecho agrario, jóvenes. Acá hacen una formulación de esta disciplina como especialistas de la rama del derecho agrario, jóvenes, y nos indican, les decía, en el caso de Giorgio Seymour, el derecho agrario es una rama, el derecho son normas jurídicas de carácter prevalentemente privado. Entonces acá Seymour nos da a entender que pues también hay de derecho público. Luego Arcángel nos dice que puede ser de derecho privado o bien de derecho público. En este caso, jóvenes, pues nos está dando idea de que se puede ubicar el derecho agrario en la rama pública del derecho o en la rama privada. Dependerá del país, del lugar. Y luego los otros autores, pues en el caso de Sisto no nos indica mayor cosa, jóvenes. Encontramos ya acá a los autores latinoamericanos. En el caso del argentino Muraburu, hace referencia, y quizá la diferencia, jóvenes, en cuanto a que es una rama autónoma y que regula las relaciones que se gestan en el campo, pero principalmente en
hablan de este tipo de actividades, pues estamos ante la ganadería, hemos dicho, ante la agricultura, la silvicultura y luego el aprovechamiento del recurso hídrico. El profesor Lucio Mendieta y Núñez quiere ir un poquito más allá, no solamente los bienes, incluir en la definición del derecho agrario, no solamente esa relación entre las personas, entre los sujetos de esa relación jurídica, lo activo, pasivo, sino también agrega, hay que incluir dentro de la definición del derecho agrario la doctrina, como vamos a ver acá, jóvenes, la doctrina, creo que en esta parte encontramos la doctrina y la jurisprudencia. De igual manera, nos agrega, es el agregado de Mendieta y Núñez, la doctrina y la jurisprudencia. ¿Qué nos parece bien importante? Esto es mi última. Entonces tenemos, luego el profesor José Flores Moncayo, boliviano, también hace su agregado. Y casi se relaciona con lo del argentino, jóvenes, al decir que el derecho agrario es una disciplina especial. Es una disciplina especial jurídica cuyas normas regulan, vamos a ver nuevamente, personas y bienes que están en la actividad agropecuaria. ¿Cuál es lo que agrega o qué es lo que agrega Flores Moncayo? Precisamente el tema, término, jóvenes, que tiene mucha connotación, el tema especial. Es decir, que el derecho agrario es una disciplina especial, no es general. Pensemos el derecho civil. El derecho civil es general, jóvenes, relaciones generales. Entonces estamos acá ante una disciplina que regula, si queremos, situación especial. Y más o menos se relaciona con lo que dice Mogaburu en cuanto a que es una rama autónoma del derecho. Es decir, en otras palabras, tanto Moncayo como Raúl Mogaburu nos están adelantando en decirnos que el derecho agrario es un derecho autónomo, es especial, es autónomo. Se ha separado del derecho civil, se ha separado del derecho humano. Pero entonces nos interesa fundamentalmente saber pues, que es un conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones jurídicas entre las personas que se suscitan en el agro con ocasión de la tenencia de la tierra o de los bienes y la explotación agrícola. Así tenemos ahora, en el caso de la definición que nos ofrece, les adelantaba José en clase, el profesor César Augusto Toledo Peñate. Toledo Peñate indica, nos parece, para el caso de Guadalajara, una definición que nos da mucha visión de lo que es el derecho agrario. Nos permite ver, entender los alcances de nuestra disciplina jurídica, jóvenes, al señalar que el derecho agrario es el conjunto de normas jurídicas de naturaleza económico-social que regula la tenencia, distribución y explotación de la tierra, los recursos para lograrlo y las relaciones entre las personas que intervienen en tales actividades. Así tenemos que estas normas jurídicas son de naturaleza económico-social. No nos está hablando de rama pública o de rama social, privada, únicamente de naturaleza económico-social. Pero al incluir el concepto, el término económico-social, hace referencia, jóvenes, que es una actividad eminentemente de producción, de distribución, de intercambio, de uso y también de relación de tenencia de la tierra. Al considerar que el derecho agrario es de naturaleza económica, tiene que ver con el proceso productivo agrario. El proceso productivo agro, si queremos en el caso nuestro, ganadería, agricultura, silvicultura y aprovechamiento del agua. Luego, al agregar que es de naturaleza económica, social, también nos dice que el derecho agrario, jóvenes, está atendiendo temas y asuntos de naturaleza social, por ejemplo, salubridad,
de los trabajadores del campo, educación de los trabajadores del campo, veíamos como contenido el derecho agrario, la educación rural, la capacitación inclusiva, el tema prácticamente de asistencia al trabajador jóvenes en cuanto, por ejemplo, a los créditos y seguros agrícolas. Es de naturaleza social, está atendiendo el problema social de los que trabajan en el campo de manera general, no exclusivamente a los campesinos, sino que de manera general jóvenes, que en un momento dado, inclusive, los productores agrícolas, tomemos el caso de Guatemala, cayó el precio del café, el Estado puede ofrecer una subvención, por ejemplo, se discutirá en el Congreso de la República, puede ser que se emita una ley al respecto, por ejemplo, porque es de naturaleza económico-social lo que está regulando el derecho agrario. Luego, agrega que regula la tenencia. Hemos visto en las distintas definiciones que se habla de la tenencia de la tierra, pero no así de la distribución de la tierra. Acá el profesor Peñate, Toledo Peñate, da la experiencia que tuvo jóvenes en el tema agrario en nuestro país, pues vio de que durante la colonia, por ejemplo, incluso probablemente en la época precolonial, la tierra se ha distribuido. Durante el régimen colonial, casi 3 siglos, 300 años, hubo distribución de tierras, repartimiento de tierras. Y obviamente el aprovechamiento del uso de la tierra, se habla de explotación de la tierra, el uso de la tierra. Pero acá nos introduce la distribución, porque vamos a ver, no solamente fue durante la colonia, en el caso de distribución de tierra en Guatemala, jóvenes, sino también después de la independencia, muy particularmente, como tenemos oportunamente, durante el gobierno del régimen liberal de Justo Rufino Vargas, también hubo distribución de tierras. Después de este régimen, en 1945, en la Constitución de la República, se reguló también la distribución de la tierra. Y se concreta, jóvenes, y se plasma en el código, en el decreto 900, ley de reforma agraria, la distribución de la tierra. Durante el régimen de Jacobo Arbenz y Guzmán, también hubo distribución de tierra en el caso de nuestro país. De ahí la importancia de incluir dentro de esta definición el concepto distribución, porque tiene sentido, no solamente la tenencia, y tampoco solo la explotación de la tierra. Por otro lado, también agrega el profesor Toledo Peñate, y acá los recursos para lograrlo, porque se ha visto, particularmente en el caso de Guatemala, pues a lo largo de la historia de nuestro país, pues, y especialmente empezando en la reforma agraria que se impulsó en 1952, se creó el Banco Agrario. Y este Banco Agrario atendía la solicitud de los trabajadores del campo en general, de las personas que se relacionaban con la actividad agrícola, para poderles apoyar de manera económica financiera. Ya que en el caso de los bancos privados, pues no consideraban a los campesinos, a los pequeños y medianos campesinos como sujetos de crédito. Sin embargo, aquí se abre la posibilidad para que los sujetos que trabajan en el campo, no necesariamente exclusivamente a los campesinos pequeños o medios, sino también los grandes, pues tratar de ofrecerles recursos para lograr, para la obtención precisamente de los resultados de ese trabajo productivo. Y luego agrega en las relaciones, esto vimos en todas las definiciones, entre las personas que intervienen en tales actividades. Entonces creo que lo valioso de esta definición del profesor Toledo Peñate Jones es la consideración de la naturaleza económica y social del derecho agrario. Y por otro lado, también que dentro del tema agrario, al definir el derecho agrario, pues la inclusión de la distribución de la tierra, la posibilidad de que se pueda distribuir
se ha destruido en caso de las tierras baldías. Sin embargo, durante el régimen, durante el vigor de la ley de reforma agraria, pues también una distinción solo que de bienes particulares. Y ahí les decía, bueno, la importancia de la educación del profesor Toledo Peñal. No sé, ¿alguna pregunta al respecto? Aquí terminaríamos solo resumiendo prácticamente lo relacionado a la definición del derecho agrario joven. Si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto la atendemos. Ahora, si no hay pregunta, pues pasamos entonces a la ubicación del derecho agrario en estas dos grandes ramas, les decía, jóvenes, del derecho. Estaríamos hablando en la ubicación del derecho agrario. Solo para recordarles, estamos en la página, en el caso de la séptima edición, jóvenes, por favor, del libro, estamos en la página 59, para los que tengan el texto, para que vayan haciendo sus anotaciones, por favor. Si no hay pregunta, pues entramos a la ubicación del derecho agrario. Entonces, acá al hablar de ubicación, incluso jóvenes en el libro dice división, pues probablemente no entremos a las divisiones porque en Guatemala no se ha especializado tanto el derecho agrario, jóvenes, para hablar, por ejemplo, de la división del derecho agrario, no así en otras partes, en otros continentes incluso, pues ya se habla de esa división. Pero aquí básicamente vamos a hablar de la ubicación del derecho agrario en estas dos grandes ramas del derecho. La posición que ocupa el derecho agrario dentro de las dos grandes ramas del derecho. Pues la pregunta es, ¿en qué rama del derecho se ubica el derecho agrario? ¿En la rama pública o en la rama privada? ¿En el derecho público o en el derecho privado? Entonces, esta es una pregunta que se hacen los eh, agraristas jóvenes, los abogados dedicados precisamente a este tema, a esta rama del derecho. ¿En qué rama del derecho? ¿Y por qué? ¿Qué implicación tiene? No solamente por qué, sino que qué implicación tiene ubicar precisamente el derecho en una de estas dos ramas. Así como señala Lucio Mendieta y Núñez, jóvenes, él dice, expresa el carácter prevalentemente público o privado, en su caso, del derecho agrario. Depende. En cada país, de antecedentes históricos, de antecedentes sociales y antecedentes jurídicos. Pero vamos a tratar de retomar acá la aportación de los romanos, empezando con ellos especialmente jóvenes, y nos aportan, recuerden, el derecho romano, desde mucha trayectoria, jóvenes de historia, formula dos teorías que pueden ayudar a la ubicación de esta disciplina del derecho agrario en el derecho público o en el derecho privado. Y tenemos la teoría del interés en juego, por un lado, y por otro, la teoría de la naturaleza de la relación. Encontramos entonces estas dos teorías que nos van a ayudar a hacer esa ubicación. ¿Qué dice la teoría del interés en juego? Encontramos, jóvenes, en primer lugar acá, la teoría del interés en juego nos señala lo siguiente, también se le conoce como la teoría romana. De uso precisamente, mucho uso de esta teoría en Roma. Y señala, jóvenes, las cosas que le interesan a la ciudad, al Estado, son materia de derecho público. Las normas regulan intereses sociales en juego. Ahí estamos. Las cosas que tienen su interés en particulares pertenecen a derecho privado. Esto ya también puede ser conocimiento, jóvenes, y sobre todo si llevan derecho de trabajo, pues sabemos en qué rama del derecho se ubica.
Entonces tenemos acá, y todavía se agrega, los intereses que están en juego son generales o sociales. Las normas jurídicas se ubican en el derecho público. Es decir, depende de qué intereses está regulando la rama del derecho que se pretende ubicar en el derecho público o en el derecho privado. Pues así será la conclusión. Entonces, razón por la cual la teoría del interés en juego plantea dependerá de los intereses que se están jugando. Porque si son intereses colectivos, si es interés de la sociedad en general, pues ahí hay interés del Estado, porque el Estado está obligado a garantizar el bien común, a resguardar el bien común. En consecuencia, las leyes que surjan, pues va hacia esa finalidad, hacia ese fin. El resguardo del bien común, el resguardo del interés general. Entonces se plantea, por ejemplo, en el caso del, quizá digamos, podemos mencionar dos ramas del derecho jóvenes, en el caso del derecho penal. El derecho penal, por ejemplo, jóvenes, al regular las faltas, pues está tratando de garantizar la vida de las personas, los bienes de las personas, y aparecen las figuras delictivas en el derecho penal. Entonces podemos decir, si esa rama del derecho está precisamente protegiendo, cuando se regulan intereses sociales, la vida de las personas en general, los, entonces vamos a concluir, jóvenes, que los intereses que están en juego son colectivos, es de bienestar común. En consecuencia, el derecho penal se ubica en la rama pública. Ahora, si fuera el caso del derecho civil, de ahí donde hay intereses particulares, y luego hay otro principio importante que se relaciona, por ejemplo, con el derecho civil, con la rama privada. Dice, bueno, por ejemplo, el derecho civil va a regular en el caso del contrato de arrendamiento. Obviamente va a regular la vida social armónica, para eso está el derecho, ¿verdad? Pero vamos a contar en el derecho civil y especialmente con el contrato, el arrendamiento, la figura del arrendamiento. Y el contrato de arrendamiento. Y luego en Guatemala la ley de inquilinato. En esta ley se establece que pues, el arrendante y el arrendatario pueden llegar están en juego sus intereses particulares de arrendar una casa. Entonces se establece en la ley, jóvenes, que en caso de que se atrase el arrendatario, el arrendante, el dueño, tiene pues precisamente 2 meses para esperarlo, para que se pueda constituir en mora. Tiene 2 meses de conformidad con la ley. Y si se establece así en el contrato los 2 meses, pues muy bien, y pasados los 2 meses y no paga la renta al arrendatario, pues se le puede promover juicio de desahucio, de desocupación. Pero ahora resulta, jóvenes, bajo el principio, repito, del principio de la autonomía de la voluntad de las partes, el arrendatario y el arrendante y el arrendatario, pues se ponen de acuerdo y de repente el arrendatario le dice, mire, fíjese, es que yo a los 2 meses le voy a pagar. A veces me paga un poquito atrasado o me pagan atrasado. ¿Por qué no me hace el favor de esperarme 3 meses? Espéreme 3 meses, así no le falla. Y si puedo, pues al mes muy bien, o a los 2 meses igual, pero... Y se ponen de acuerdo. Y bajo ese principio de la autonomía de voluntad de las partes, que trata el derecho civil, disponen, jóvenes, celebran el contrato y disponen los 3 meses. Ahí entonces estamos hablando que el derecho civil se ubica precisamente en la rama privada del derecho.
Otro ejemplo, en el caso del derecho laboral o el derecho de trabajo, jóvenes, vamos a encontrar que acá efectivamente se están regulando los intereses de los trabajadores. Hay una regulación y va a prevalecer acá el interés común. De esa cuenta el Estado va a participar precisamente en caso de que se regule y se incluye, por ejemplo, los institutos del derecho penal, laboral, que favorecen a los trabajadores. La indemnización, por ejemplo, la jornada de trabajo. Entonces acá vamos a ver que hay prevalencia del interés general sobre el particular, patrón, en este caso, el derecho de trabajo se ubica en la rama pública del derecho. Y ahora, bueno, eso en relación a la teoría del interés en juego. Y me adelanto antes de buscar al derecho agrario. Ahora, ¿qué nos dice la teoría de la relación? ¿Qué plantea la teoría de la relación? Si no podemos ubicar una rama del derecho con la ayuda de la teoría del interés en juego, pues acudimos a la teoría de la naturaleza de la relación. Probablemente esta teoría nos ayude de mejor forma para la ubicación de una rama del derecho, en el derecho público o en el derecho privado. La teoría de la naturaleza de la relación señala que si los sujetos de la relación jurídica se encuentran colocados en un plano de igualdad y ninguno de ellos interviene como entidad soberana, las normas jurídicas son de derecho público, son de derecho privado, disculpen, son de derecho privado. Y nos habla de una relación de coordinación. Es decir, hay una relación en un plano de igualdad. Sería el caso, el ejemplo que les ponía, jóvenes, el contrato de arrendamiento. Se realiza ese contrato de arrendamiento en una relación de coordinación, el sujeto activo, el arrendante, el pasivo, el arrendatario, pues están en esa relación de coordinación o de igualdad. El arrendante establece las condiciones, dice, bueno, le voy a arrendar la casa en 2.000 quetzales mensuales, pero el arrendatario todavía puede, como decimos en buen chapín, regatear, solicitar la rebaja de esa renta. Y bueno, al final se establece, llegando a un acuerdo, en 1.500 quetzales. Hay una relación de coordinación, una relación de igualdad, generan derechos y obligaciones, obviamente, para ambas. Sin embargo, veamos qué sucede en la relación de subordinación. Ahí ya no es plano de igualdad. Ahí estamos en un plano de desigualdad en la relación de subordinación. Y plantea esta teoría de la naturaleza de la relación indicando que es de derecho público. Si se establece entre un particular y el Estado, cuando hay subordinación del primero al segundo, o si los sujetos de la misma son dos órganos de poder público o dos estados soberanos. Bueno, un poquito fuera de eso, estaríamos hablando del derecho público. Entonces tenemos acá el Estado tomando en consideración, el Estado mismo, jóvenes, al formular las leyes. Recordarán ustedes cuando hablamos de una de las características de las normas jurídicas, en la heteronomía, la imposición de la voluntad del Estado. Pero el Estado, en resguardo precisamente de los intereses generales sobre los intereses particulares, jóvenes, va a formular normas sin consultar al Estado. No hay un plano de igualdad. Hay un plano de desigualdad. Pero aquí el Estado está actuando como ente soberano. El Estado está viendo y garantizando el bienestar común. Como sucede, por ejemplo, con el derecho procesal. El Estado, jóvenes, estudia los procesos, los procedimientos, establece fases, pero especialmente establece plazos, tiempos para el cumplimiento de ciertos actos por parte de las personas. Esto lo hace en su calidad de soberano.
y no hay discusión con los particulares. Entonces, al existir esta relación de subordinación del Estado para con los particulares, pues prácticamente esas ramas del derecho o las leyes, las normas jurídicas que son formuladas así, se ubican en la rama pública del o en el derecho público. Entonces ahí tenemos el Estado y los particulares se tendrán que someter a lo dispuesto en la ley, normalmente sin ninguna discusión, sin ninguna posibilidad de regatear, como decíamos, en la relación de igualdad. Ahora veamos el derecho agrario, que nos ayuda a la teoría, como veíamos acá, por el derecho del juego, ¿qué se está jugando? Para la formulación de las normas agrarias, o si vamos a apoyarnos en la teoría de la naturaleza de la relación, vamos a ver entonces cómo se han formulado las normas del derecho agrario y la participación, obviamente, del Estado. Así tenemos, jóvenes, en el caso de la teoría de la naturaleza de ese juego, pues básicamente las relaciones jurídicas agrarias, jóvenes, están tratando de proteger en el caso de Guatemala particularmente, jóvenes, por favor, los intereses sociales que están en juego. Ahí están los campesinos, están los trabajadores del campo y las unidades de producción agrícola en general, jóvenes, por ejemplo, los productores de café. Cayó el precio del café. ¿Y qué va a hacer el Estado? Probablemente, jóvenes, emita alguna norma, alguna ley de subvención para los caficultores, por ejemplo. Eso por interés social, porque los intereses que se están jugando en la sociedad, pues son colectivos para favorecer a la comunidad, o en su caso a los trabajadores. Por ejemplo, interés en juego, acá están los trabajadores, por ejemplo, sin tierra. Entonces el Estado puede emitir una ley para que se distribuyan las tierras del mismo Estado, los partidos, para entregarle a los agricultores, porque realmente se necesita impulsar el desarrollo económico y social del agro. Entonces diríamos, a la luz de la teoría del interés en juego o teoría romana en Guatemala, el derecho agrario se ubica en el derecho público. Porque vamos a ver, el Estado tiene de una u otra manera interés centrado para orientar la producción agrícola en el país, para apoyar e impulsar la producción agrícola, además de la construcción agrícola. Luego, si nos vamos a apoyarnos para esa ubicación de nuestra disciplina en la teoría de la naturaleza de la relación, entonces vamos a ver también, jóvenes, y decir, bueno, en el caso, por ejemplo, el Estado establece el contrato de trabajo para los trabajos del campesino o del ganadero se puede realizar verbalmente, se puede llevar a cabo de manera oral. Pero el patrón dice, no, no se puede. Aquí usted me firma. Pero ¿por qué el Estado estableció a través de estas normas en el Código de Trabajo? ¿Por qué se establecieron estas normas? Porque el Estado estudió, analizó la situación de los campesinos, entre otras situaciones, entre otros rasgos o característicos de los campesinos, cuales son analfabetos. No saben leer. Son monolingües, en su mayoría monolingües mayas. Casi no conocen el idioma español. Entonces acá está el interés en juego, en resguardo de estos intereses colectivos sociales, se estableció en esa relación de subordinación, en ese plano de desigualdad y especialmente en la calidad de ente soberano, el Estado emitió estas normas para proteger a los campesinos, a los trabajadores del agro, que pueden realizar campesinos y ganaderos jóvenes, que pueden realizar esa relación contractual pues, de manera oral, de manera verbal. Pero por otro lado también aparece en la ley procesal, jóvenes, un principio de carácter tutelar a favor de los trabajadores, que
invierte el principio de la prueba. Encontramos en el derecho civil, procesal civil, que señala que las partes tienen que aportar sus propias pruebas de sus pretensiones. El demandado, pues, a presentar sus pruebas para la pretensión que tiene. De igual manera, el actor y el demandado también, jóvenes, ahí se da el principio de la carga de la prueba. Pero recordemos, en materia laboral se invierte ese principio. El patrón no tiene que probar para ver si es cierto o no es cierto lo que dice el actor, por ejemplo, en estos casos de la contratación oral, de la contratación. Entonces decimos, si es así, entonces en Guatemala, a la luz de la teoría de la naturaleza de la relación, en Guatemala el derecho agrario se ubica en el derecho público. Y veíamos también, pues, que conformidad con lo que nos plantea, me enseñaba en la teoría del interés en juego, y da estas explicaciones, también decimos, así en Guatemala, el derecho agrario se ubica en el derecho público. Entonces, nos ayudan estas dos teorías para ubicar a nuestra disciplina. Y efectivamente, es así, jóvenes, y acá no es meramente especulativo, sino que hay una aceptación generalizada dentro de la doctrina y los tratadistas del derecho agrario que en nuestro país el derecho agrario se ubica en la rama pública del derecho o en el derecho público. Pero ahora, ¿y eso qué? ¿Qué importancia? ¿Cuál es la importancia de ubicar al derecho agrario en el derecho público, en el caso de Guatemala? Porque veíamos de manera, en las definiciones de los autores italianos, dicen, no, puede ser privado, en el derecho privado, o en el derecho público. Pues probablemente, les decía, jóvenes, Italia ya no tenga tanto problema. Ubica el derecho agrario, estamos publicados en la rama privada del derecho, cuando los autores dicen prevalentemente que hay que ser privado. Pero ahora vamos a ver entonces en Guatemala, ¿sí tiene alguna implicación? Sí tiene importancia ubicar a nuestra disciplina, el derecho agrario, en el derecho público. Tiene consecuencias, obviamente de carácter legal, jóvenes. Aquí se habla de implicaciones de carácter incluso, o en su caso prohibitivo, pues. Entonces vamos a ver acá lo que implica ubicar al derecho agrario en el derecho público, en la rama pública del derecho público. Primero, y vamos a aportar algunos ejemplos, probablemente retrotraigamos nuestro conocimiento, jóvenes, nuestro apoyo en las definiciones que nos ofrecieron algunos de los autores. Pero uno, y está en su libro, les decía, jóvenes, por favor, para los que tengan hecho, ya les compartía el documento que estoy utilizando, pero estamos en la página 59, no vamos a hablar de las divisiones más de lo que se. Uno, la primera implicación funcional o la primera consecuencia, el primer efecto que tiene con ubicar nuestra disciplina en la rama del derecho, como se indica acá, que las normas de derecho agrario siempre se deben interpretar en el sentido colectivos están por encima de los intereses privados o particulares. Esto significaría, hoy, que las autoridades, normalmente judiciales en el caso de nuestro país, a los tribunales ordinarios jóvenes, civil, a los tribunales ordinarios, pues no tenemos jurisdicción agraria, pero en nuestros países sería en los tribunales agrarios, pero en nuestro país
Se suscita un problema de carácter agrario relacionado, recordemos, con la ganadería, con la silvicultura y con el aprovechamiento del recurso. Y ahí se suscita un problema, joven. Entonces vienen los particulares, las personas pueden acudir, en su caso, a las autoridades administrativas que van a aplicar leyes agrarias, normas jurídicas agrarias, para conocer ese problema, estudiar ese problema, pero fundamentalmente resolver ese problema. Y así tenemos entonces, a partir de este principio, de que los intereses colectivos están por encima de los intereses particulares. Pongamos algunos ejemplos. Alguien de la clase, recuerdo joven, platicaba lo que sucede en algunos municipios, en algunas comunidades hoy día, por ejemplo, en cuanto a la utilización del recurso hídrico. Algunas unidades de explotación agrícola, algunos dueños de unidades de explotación agrícola que han desviado el curso de los ríos hacia sus haciendas, hacia sus fincas, hacia sus unidades de producción, ya sea agricultura o ganadería, probablemente silvicultura, no, probablemente no, pero ganadería o silvicultura. Entonces, en relación al aprovechamiento del agua, prácticamente afectado el interés colectivo. Porque a lo largo de ese río, cuyo curso se ha desviado, hay varias comunidades agrícolas, probablemente unidades de explotación agrícola ganadera, pero desafortunadamente con ese desvío del curso del río ya no les llega agua. Entonces, los particulares acudirán, repito, normalmente hoy a los tribunales de justicia o a las autoridades administrativas, y en su caso jóvenes, a plantear este problema y por favor que intervenga en la solución de este problema porque les afecta. Entonces se estaría partiendo bajo principios, las autoridades jóvenes, bajo este principio, en cuanto que los intereses generales prevalecen sobre los intereses privados o particulares. Bajo ese principio tendrían que conocer y juzgar jóvenes precisamente este asunto, este tema, este expediente. Eso es precisamente, decimos jóvenes, en cuanto a la implicación que tiene. Obviamente, si no se observa, no se quebranta ese principio, recordemos, pues se puede apelar o se solicita revocatoria, si fuera una autoridad administrativa. De igual manera se puede hacer uso de la acción de amparo. Estará en ley y tomando en consideración la misma naturaleza del derecho agrario y sobre todo, jóvenes, que está resguardando el bien común. Está también en la Constitución de la República, pero en este caso la rama nuestra es el derecho agrario. Entonces están obligados las autoridades de observar este principio, el interés general prevalece sobre el interés particular. Porque si hubiera o si se ubica como en Italia en la rama privada o en derecho privado, pues yo creo que no sería este principio utilizar o usar para la solución del problema, ¿no? Sería distinto. Pero acá como se ha ubicado y se ubica en el derecho público, entonces prevalece este principio. Uno. Dos. También señala jóvenes, teniendo el Estado un dominio eminente sobre la tierra y otros recursos que se encuentren en los límites de su territorio nacional, le corresponde al propio Estado la facultad de intervenir, de vigilar y controlar porque dichos bienes cumplan un amplio beneficio social.
Probablemente pongamos el ejemplo del punto 1. Pero acá, entonces, al ubicar la disciplina agraria, nuestra disciplina, ¿no? Es el derecho agrario, en esta rama, hecho, también tiene otra connotación, tiene otra implicación, tiene otra consecuencia, otro efecto legal. Al Estado se le está reconociendo esa calidad que tiene sobre el territorio, sobre su territorio. Recuerden cuando estudiamos la ciencia política, en una parte de ciencias políticas de Mauricio Robles, ¿cuáles son los elementos esenciales del Estado? Y no recordamos pues, la población, la soberanía, pero también el territorio. Al final de cuentas, el territorio es del Estado, joven. Y que de otra manera está pues, el del Estado, históricamente, si queremos, en la conformación del Estado. Entonces acá se da un reconocimiento de ese territorio estatal. En consecuencia, el Estado también está facultado a reorganizar y tomando en consideración este principio de la prevalencia del interés colectivo sobre el interés particular. Así entonces al Estado se le faculta, se le otorga ese poder, esa facultad, jóvenes, de intervenir, de vigilar, de controlar, porque dichos bienes cumplen un amplio beneficio social. Y en estrecha relación veíamos lo que busca el derecho agrario no es tanto la tierra de quién es, a quién le pertenece, desde la perspectiva, decíamos jóvenes, estática, sino desde la perspectiva dinámica, desde la perspectiva del aprovechamiento del recurso tierra, incluso del recurso hídrico. Vamos a ver. Entonces acá al Estado le dice, bueno, reordene su territorio, Estado. En la Constitución Política de la República de reconocimiento, pues el Estado puede reorganizar el territorio. Le da la facultad de intervenir, le da la facultad de vigilar, obligatoriamente, sin pago, en las unidades de producción del café. Y sin tierra ya, se les quitaron las tierras y los obligaron a trabajar. Entonces vemos la implicación que tiene precisamente una rama del derecho, cualquiera sea aquí, estamos hablando particularmente del derecho agrario. Entonces el Estado, si ve que hay, les decía jóvenes, que cuando cae el precio del café, el Estado interviene, puede subsidiar a los agricultores de nuestro país. Y también el Estado puede vigilar que se aproveche bien, que se esté aprovechando bien esos recursos, controlar esos recursos. Puede ser a través de la Contraloría General de Cuentas en este caso, es cuestión financiera, pero además de los especialistas en la producción que se aprovechan al máximo posible para el cumplimiento de un beneficio mayor, de un amplio beneficio social para, valga decir jóvenes, para la sociedad, para el país. Entonces acá se le está dando precisamente intervención, vigilancia, control, en otras palabras, participación al Estado. A diferencia, repito, jóvenes, si fuera de carácter particular o si fuera una rama privada del derecho del Estado. El Estado no participa como ente ciudadano. Retomando un poco la idea de la ubicación del derecho privado y el derecho civil, jóvenes, por ejemplo, cuando el Estado contrata un edificio para albergarlo, para ubicarlo, para situar ahí sus oficinas de tal, para determinado trabajo. El Estado está participando en esa relación jurídica en su calidad de ente como ente privado, en ese contrato de arrendamiento de una casa o de un edificio, y no está participando como ente soberano. En consecuencia, el Estado se somete
en esa relación de coordinación como un particular más y le generan derechos y obligaciones. Eso sí puede negociar los derechos y obligaciones antes de firmar, por ejemplo, el contrato de arrendamiento. Y si el Estado no cumple de igual manera, jóvenes, en esa calidad con que está participando como una persona jurídica colectiva particular, pues al Estado lo pueden también, eh, pueden promover contra el Estado un juicio de desahucio. Pero aquí vemos entonces, al ubicar esta rama del derecho en el derecho público, el Estado participa en su ente en su calidad soberana, como ente que está resguardando el tiempo. Y particularmente en este caso, en el campo. Otra, quizás ejemplo, acá jóvenes, básicamente, por ejemplo, cuando hay apertura de carreteras, si pudiéramos pensar y vimos que también dentro del derecho agrario se contempla como contenido del derecho agrario la infraestructura, la apertura de carreteras para que los productores puedan sacar sus productos de su unidad de producción jóvenes hacia el mercado o bien para que en vehículos puedan ir a traer a esas unidades de producción a un costo más favorable, indiscutiblemente, esos bienes. Entonces acá el Estado, vean, y esto ha sucedido, jóvenes, hace aplicación de la ley de expropiación forzosa para la apertura de camino. En primer lugar, pues habla con los vecinos, con los propietarios o poseedores de las tierras donde se pretende o se estudió que pueda pasar un camino, jóvenes, en mejores condiciones. Entonces, pero si los propietarios o bien los poseedores de esos bienes, de esos terrenos, se oponen, encontramos acá el resguardo y garantizando el interés común, el bienestar común. El Estado, a través del Congreso de la República, jóvenes, pues puede emitir alguna disposición para la expropiación de esas tierras. Y probablemente no pague el Estado o pague el valor nominal, no el valor real de las tierras. El valor en que está inscrito ese terreno en el registro general de la propiedad o en el catastro. Pensemos que esté en 10.000 quetzales, pero el valor real, jóvenes, es de 100.000 quetzales, pues el Estado pagará los 10.000 quetzales. Porque el Estado está facultado, repetimos, para intervenir, disciplinar y comunicar. Y está buscando el beneficio social. El amplio de la vida social está buscando precisamente el bienestar común. Otra consecuencia, no sé si hay alguna pregunta, la pueden formular, jóvenes, por favor. Si hay preguntas, las formulan. Luego, la tercera consecuencia, jóvenes, la tercera implicación, como dice el autor acá, básicamente encontramos esto en la obra y en el pensamiento del profesor Mario Emilio Castañeda Paz. Habla de implicaciones funcionales. Pero, repito, son consecuencias legales, son efectos legales que se tienen, que resultan precisamente de en este caso, en la rama, el derecho agrario, en el derecho público. Pues puede ser cualquier otra rama del derecho. E igual podríamos quizás meter un poquito caja. Por ejemplo, también lo que sucede, aunque no es nuestro tema, jóvenes, pero a modo de ejemplo, lo que sucede con el derecho tributario. El derecho tributario está buscando el interés de la sociedad, el bienestar común, prevalece el interés social sobre el interés particular. Entonces viene el Estado, por ejemplo, al formular la ley de impuestos sobre la renta, el IVA, el IVA, entonces encontramos el Estado dispuesto, interviene el Estado, y contra el Estado, la recaudación de los impuestos,
Y el Estado estableció que lo más conveniente para la población y obviamente para la recaudación fiscal, jóvenes, la tasa impositiva del 12% de IVA. Entonces tenemos acá el Estado, jóvenes, está facultado para eso y para el beneficio social. Y también razón por la cual pues, encontramos que el derecho tributario está ubicado en el derecho público. Ahí puede intervenir el Estado, vigilar el Estado, control del Estado, y así cualquier otra rama del derecho. 3, que las disposiciones legislativas o ejecutivas de carácter general dictadas en materia agraria no pueden ser impugnadas por otros medios que restrictivamente la propia Constitución o las leyes agrarias establecen. Vamos a traer a colación un ejemplo, creo que ilustra esta impugnación con esta consecuencia de ubicar nuestra disciplina en el derecho público. Porque probablemente hoy esto no sea tan así. Pero veamos, jóvenes. La Constitución de 1945 consagró en su texto la tierra en función social. Hoy, la Constitución de la República, como de ese conocimiento, pero no, en este momento, pero la Constitución de la República consagra el principio de la propiedad privada. Pero la Constitución de 1945 de nuestro país consagra precisamente ese principio de decíamos, y casi adelantando una posibilidad de distribución de tierras, como lo señala en su definición el profesor Toledo Peñate, la distribución de tierras. Y luego se emite, con base en esa Constitución, el decreto 900, la ley de reforma agraria, el decreto 900. Y en ese decreto 900, jóvenes, más la ilustración, digamos, el ejemplo de esta tercera. En la ley de reforma agraria se establece como autoridad máxima en materia agraria al presidente de la República. Al presidente de la República. Y en el texto del decreto 900 se establece la expropiación de las tierras, se decía ya no del Estado, porque el Estado no puede expropiar sus propias tierras, sino de particulares. Entonces, al expropiar las tierras de particulares, lo que se conoció en el decreto 900 como latifundios, al expropiar estos latifundios, el propietario joven no estaba de acuerdo, no estaba conforme con la expropiación de sus tierras, pone las razones y acude en apelación al presidente de la República. Y el presidente de la República, como así está en la ley, con sustento en la Constitución Política de la República, era la única autoridad que conocía, estudiaba y resolvía precisamente esa cuestión. Y fuera de él nadie más. Pero esa solicitud, por ejemplo, jóvenes, no se iba a los tribunales de justicia. A eso se refiere eso. No se iba a los tribunales de justicia, sino que la autoridad administrativa superior, el presidente de la República, de conformidad con el decreto 900, la autoridad máxima, la última palabra, que resolvía cualquier problema. Hoy les decía, probablemente no pueda ocurrir eso, porque tenemos la ley de amparo, los personales, personalidad que señala que no hay ámbito, no hay ámbito, no hay ámbito donde no se pueda accionar mediante amparo. Está en la ley de amparo. Entonces, no hay ámbito, donde ahí que, pues, a la ley permite y también la pública. Pero entonces acá, jóvenes, por eso se señala que las disposiciones legislativas o ejecutivas de carácter general dictadas en materia agraria, como esta mención que les hago, de la autoridad del presidente de la República como máxima autoridad en materia agraria, no pueden ser impugnadas por otros medios que no, que restrictivamente
la propia Constitución y en este caso concreto el decreto 900, ley de reforma agraria, establecía la apelación y una otra. Entonces, esto también es importante, es trascendente. Les digo, hoy definitivamente esta consecuencia no tendría validez jóvenes a la luz también de nuestra propia Constitución. Repito, en cuanto al amparo, jóvenes no han visto que no sea susceptible. Entonces, pero en aquel entonces, repito, está la Constitución con fundamento de la Constitución. Y con ese principio consagrado la Constitución del que funcionaba, más la ley agraria, el decreto 900, pues los pasos se dirigían al presidente de la República. Y solo el presidente de la República podía resolver ese problema y la última palabra. Hoy, como les decía, así, a modo de comentario, ustedes lo conocen, de la máxima autoridad en materia judicial de la Corte Suprema de Justicia, la máxima autoridad. Sin embargo, las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia todavía pueden existir mediante amparo ante la Corte de Constitucional. Pues da la Constitución y la ley se no lo admite. Pero este es el caso entonces de las implicaciones funcionales o los efectos o las consecuencias jurídicas que se tienen al ubicar al derecho agrario en la rama pública del derecho o en el derecho público. Y quisiera concluir acá, jóvenes, en el caso de los países, perdón, acá, jóvenes, en Guatemala. La ubicación en Guatemala, pues no solamente desprendiendo esta conclusión de las leyes, sino también la doctrina jurídica, de los estudiosos del derecho, de los libros que leemos, no solamente de guatemaltecos en materia agraria, y casi a nivel latinoamericano, podría decir, el derecho agrario se ubica en el derecho público, donde encontramos todavía esa, quizá no discusión, pero aportación valiosa, jóvenes, es de los autores italianos, donde se dice que prevalentemente el derecho, así de manera expresa, jóvenes, agrario es prevalentemente privado. ¿Pero por qué? En el caso de Guatemala, jóvenes. Y también, pues, si quieren ustedes, a modo de extensión, como una extracción extensiva, ¿por qué en otros países que no tienen el problema agrario como se tiene desde México, en el caso de Latinoamérica, pasando por toda Centroamérica, llegamos a Sudamérica, hasta Argentina, el problema en las relaciones agrarias de producción es frecuente, permanente, pervive, supervive. A veces ese problema agrario o la conflictividad agraria, amigos, a veces se desarrolla bastante, a veces explota, o bien ahí está permanente, como la lava de un volcán, que a veces tarde o temprano explota a lo largo de Latinoamérica. Entonces, por eso, como decía el profesor Lucio Mendieta, dependerá de los antecedentes históricos, sociales, económicos y jurídicos, obviamente, ¿no?, de un país para la ubicación del derecho agrario, o en derecho público, o en derecho privado. Si hablamos de los Estados Unidos, probablemente sea derecho privado. Porque Estados Unidos no tiene problema en que se tienen acá, que México, recuerden, México implementó una reforma agraria más o menos en 1917, 18, después de esa fecha, cuando se dio la revolución en México. Incluso se habla de una revolución agraria. Entonces empezó a repartir tierra a los campesinos, los famosos ejidos.
de los cuales hablan muy, pero muy bien los mexicanos, como una forma de resolver el problema agrario. Ellos dicen que ya no tienen problema agrario, sin embargo, nuestro país, Honduras, y así, si hacemos este recorrido, entonces aquí esta disciplina jurídica se ubica en el derecho público. Hay intervención del Estado, hay participación del Estado, vigilancia del Estado, control del Estado. Si la economía agrícola se estanca, el Estado, jóvenes, ve cómo quizás no mucho, pero empieza a subvencionar precisamente a los productores agrícolas en general, no solamente a los campesinos en general. Pues probablemente en estos países desarrollados ya ese problema ha sido superado. No hay latifundio, no hay latifundio, ¿no? Han superado ese problema. Entonces, pues, yo creo que esa es la explicación, no solamente lógica, racional, sino que de hecho, bueno, en la realidad agraria de esos países, se habla de que esta disciplina, el derecho agrario, se ubica en la rama privada del derecho. Es como hablar de derecho mercantil, es como hablar de derecho civil. No hay problema. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, y aquí terminaríamos en relación a la ubicación, tal vez solo para dar, por favor. Entonces, cuando se habla de ubicación del derecho agrario, decíamos acá, jóvenes, pues tratamos de, en este caso concreto, el derecho agrario, puede ser cualquier otro rama de derecho, pero el derecho agrario, entonces tratamos de ver cuáles son los antecedentes de los países históricos, sociales, jurídicos, pero principalmente apoyarnos en estas clásicas teorías, por no decir antiguas teorías, para la ubicación de cualquier rama del derecho. La teoría del interés es un juego que nos dice, depende qué está en juego. El interés social es público, o el interés privado, pues es privado. O la teoría de la naturaleza de la relación. La teoría de la naturaleza de la relación nos dice, bueno, depende, si es una relación de coordinación, pues se hubiera hecho privada, porque las partes ponen, disponen, negocian y al final llegan a comprometerse y no hay problema. Pero la teoría también de la naturaleza de la relación hace referencia a la relación de coordinación, donde participa el Estado como ente soberano y en resguardo del interés colectivo, del bienestar común, el Estado va a disponer, ¿no? Como sucede en Guatemala, les decía. Entonces ahí va el Estado quiere intervención, el Estado quiere vigilancia, el Estado quiere control sobre la actividad agrícola. Repito, no es nada más de que aquel principio de dejar hacer y dejar pasar, sino que el Estado está obligado, incluso constitucionalmente, a promover el desarrollo económico, social y rural del país. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Vuelvo entonces, si no hay pregunta, jóvenes, estamos bien. Su libro, por favor. Por otro lado, gracias David, digamos, vamos a terminar en breve, jóvenes. Solo quisiera referirme, por favor, en breve, jóvenes. Los compañeros que tienen algún problema con su correo institucional, que viene de la facultad, de repente se le fue un punto o se envió un punto para que el día viernes quisiéramos que ustedes ingresaran de manera automática a su talón, porque también su talón es la finalidad, por favor. Principalmente agradezco a cada vez por el apoyo, la comunicación con ustedes, ya sea que nos hagan ver a través del correo del Classroom, o como han hecho ya algunos compañeros mediante el WhatsApp, y pues acá nos traslada la información también. No sé, algo David, no sé, alguna cuestión. ¿Estamos bien? Licenciado, estaba pensando en crear un forms donde se guarden los datos de los compañeros y así se le haría más fácil a usted poder ubicarlos. Entonces, posiblemente mañana en la mañana se los esté trasladando a los compañeros, los cuales crean que no tienen correctos sus datos para que lo puedan corregir. Y yo le paso a usted ya los datos corregidos de quienes hagan falta. Muchas gracias, David. Muchas gracias.
como les decía un poco, la experiencia jóvenes a veces falta alguna cosa, pero en términos generales creo que estamos bien, muchas gracias ahí. Entonces, para anunciar, jóvenes, por favor, el día de mañana, estoy en deuda con ustedes, por favor, para compartir estas diapositivas, pero les diría, jóvenes, por favor, solo quisiera ver, tenemos acá, tengo la presentación, más o menos, tengo 48 diapositivas, pero se las voy a compartir para que incluso ustedes adelanten sus lecturas. El día de mañana entramos a estudiar las características del derecho agrario. Si pueden adelantar o se ubican en su libro, jóvenes, pues nos ayuda mucho. Muchas gracias, jóvenes. David, muy agradecido. Les deseo feliz noche. Compañeras, compañeros, buenas noches. Muchas gracias. Nos estamos viendo.